Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el vídeo de hoy estamos ya en la lección final de nuestra unidad didáctica 2 del relieve, que hemos titulado de subidas y bajadas. Esta lección, como veis aquí, la he titulado el anillo de fuego, y es que vamos a ver ese relieve que es más destructivo: terremotos, tsunamis o maremotos y volcanes. Entonces, ¿por qué lo he llamado el anillo de fuego? Bueno, aunque lo volvamos a ver en un apartado dedicado al final de esta lección, ya una vez aclarado todo lo que es lo que vamos a explicar, básicamente el anillo de fuego es esta línea que podéis ver aquí, que es la zona de la Tierra donde se producen más movimientos de placas destructivos. Aquí podéis ver, ¿no?, en esos círculos, si son más amplios, ¿no?, pues eso, que movimientos son más, se concentran más en esas zonas, son más destructivos, mientras que los puntos más chiquititos, pues básicamente a lo mejor son islas volcánicas, etcétera. Entonces vamos a comenzar hablando de los terremotos o seísmos. Estos básicamente son temblores o sacudidas que se producen en el interior de la Tierra, como ya sabréis, debido a la presión que produce dos placas entre ellas al moverse. Cuando dos placas se mueven entre ellas, se rozan y esa energía consigue salir en forma de ondas, se produce un terremoto. Antes de ver las partes de un terremoto, vamos a decirnos que la magnitud es esa fuerza que tiene el terremoto, esa sacudida, y que el instrumento que mide esta magnitud es el sismógrafo. Con estos datos se elaboran escalas para saber la magnitud, ¿no?, si ha sido leve o no, de los terremotos. Y la más famosa es la escala de Richter. Aquí he puesto, ¿no?, pues su magnitud y los efectos, ¿no? Con menos de 3,5 en la escala de Richter, un terremoto apenas lo percibimos. Ya subiendo esta escala, ya los terremotos sí se empiezan a percibir, ¿no? Y van pues de poco a más, obviamente. Ya si vemos un 8 en la escala de Richter, ya estamos hablando de un megaterremoto. Esto es básicamente un terremoto bastante destructivo. Ya dependerá de la zona si crearán más destrucciones o no. Si esa zona, por ejemplo, está más preparada. Por ejemplo, Japón está bastante preparado para esto. Los Ángeles también. Y bueno, ya entramos de lleno en esas partes del terremoto, ¿no? Empezamos con el hipocentro, también llamado foco, ¿no? Y es ese punto entre las fallas donde se origina esa fricción y donde explota esa energía. Y además aquí pues se producen, ¿no?, las ondas sísmicas que vemos, ¿no?, con esas líneas. Las ondas básicamente propagan el temblor, ¿no?, atravesando tanto medio sólido como medio líquido. Cuando atravesan el medio líquido hablaremos posteriormente de los maremotos. El epicentro es justo, si el hipocentro se produce en el interior de la Tierra, el epicentro es lo mismo que el hipo, pero en la superficie de la Tierra, donde además se registran las mayores sacudidas. Si esto ocurre en una ciudad, pues la magnitud será bastante grande. Si se produce, por ejemplo, en el campo y hay una ciudad al lado, las ondas llegarán con menos fuerza y la magnitud será menor. No hace falta hablar de las consecuencias que produce un terremoto, todos las sabemos, creo. Todo se reduce al final a pérdidas humanas, pérdida natural, pérdida artificial, ¿no? Y eso es por lo que al final recibe el nombre de movimiento destructivo, ¿no? Aquí os he puesto una escala de los movimientos más fuertes, ¿no?, que se han provocado en la Tierra, registrados, conocidos. El que vemos más, casi llegando con un 9,5 a la escala de Richter, es este de Valdivia en 1960. Podéis ver, está aquí en América del Sur. Y el segundo es el del Océano Índico, que hablaremos un poco más tarde, en 2004. En cuarto lugar tenemos el de Japón, que bueno, que el de Japón fue una de las mayores catástrofes de los últimos años. Y es que, como señalo aquí abajo, ¿no?, este terremoto llevó consigo, bueno, no solo las réplicas, porque cuando hay un terremoto normalmente posteriormente hay réplicas porque la Tierra se sigue moviendo, pero normalmente tiene una magnitud menor. Y a este terremoto y a estas repeticiones que tuvo se le unió un tsunami y además la destrucción, ¿no?, de una central nuclear en Fukushima, que creó también una crisis nuclear en Japón que sin precedentes. Otro terremoto que no venía en esta escala que he querido señalar, ¿no?, es el
es el de Haití, que ocurrió en 2010. No está en esta escala, su magnitud es grande, no es un 7,2, pero no es un megaterremoto. Lo que pasa es que este país pues no estaba para nada preparado, sus casas, no sus edificios, todo lo relacionado con lo artificial era muy pobre, entonces hubo muchas pérdidas humanas. También no era un país conocido por tener una gran sanidad, entonces hubo una gran crisis sanitaria, se vivió, yo me acuerdo, con mucha intensidad y, y gracias a Dios no hubo muchas ayudas internacionales que se dedicaron a intentar ayudar lo máximo que podían en esta catástrofe. La verdad es que las imágenes de este sitio son desoladoras porque se destrozó todo, quedó muy poco en pie y es básicamente porque pilló en un sitio donde las infraestructuras no eran buenas. Otro que no he recogido aquí es el de Lorca. El Lorca es una comunidad de Murcia que también sufrió hace poco un terremoto. Si ponéis la palabra terremoto en internet podéis ver cuáles son los terremotos más recientes. Y es que la mayoría de los terremotos no se llegan a sentir. Por ejemplo, aquí tenemos uno de escala 3,7 que ha ocurrido en Los Ángeles y probablemente ese no se haya notado muy levemente. Entonces aquí podéis ver, ¿no?, pues los últimos terremotos. Ese, por ejemplo, el 6,1, el segundo sí se habrá notado. Posteriormente hablo del terremoto que asoló a Lisboa, la capital de Portugal, pero fue en 1755. Su magnitud fue 9, o sea, bastante grande. Fue tan grande que se llegó a notar en España y en Marruecos. A España, como hablo aquí, un tsunami llegó a las costas de Huelva y de Cádiz, y en Sevilla también se notó bastante el terremoto, tanto que la Torre del Oro, que es la imagen que podéis ver aquí, sufrió tales desperdicios que se pensó incluso en derrumbarla, y menos mal que no, porque es un icono para la ciudad. Incluso en Cataluña, que es la punta más alejada de Portugal, sufrió una grieta y gracias a esa grieta pues se encontró un acuífero. A Marruecos también llegó parte del tsunami, a Inglaterra llegó una ola de 3 metros y las ondas se sintieron hasta en Finlandia. Ya de lleno en lo que es el terremoto, ¿no? El problema es que se juntaron muchos factores, ¿no? Coincidió con el día de los santos inocentes y las iglesias estaban abarrotadas y además estaban llenas de velas. Entonces, cuando fue el terremoto, muchas de estas velas provocaron muchos incendios. El foco del terremoto además fue en el mar, provocando un tsunami. Entonces se llegaron a los 100.000 muertos. La ciudad quedó totalmente destrozada. De hecho, cuando vas a Lisboa, cuando hacen los free tours, te explican todo el proceso, ¿no?, de reconstrucción de la ciudad. Todo lo que veis ahora es reconstrucción. Y aunque en aquel momento Portugal fue un imperio económico, marítimo, y lo siguió siendo, fue como el punto de inflexión, ¿no?, para que su economía se viera muy afectada y poco a poco fuera decayendo. He querido señalar la falla de San Andrés. ¿Por qué? Porque es el gran ejemplo de cómo una falla se puede llegar a ver. Aquí tenéis la imagen, ¿no? Aquí podéis ver cómo el choque de esa falla ha creado esa montaña. Pero es que se puede ver tan bien la línea divisoria entre falla y falla que es, por así decirlo, tiene una cierta belleza. Aquí podéis ver exactamente dónde está y lo que divide. Problemas. Y es que esta falla, que bueno, como digo aquí, atraviesa California, México, su límite en la falla del Pacífico con la norteamericana. También explico su creación, ¿no?, la península de California, que además poco a poco está produciendo que se separe de México, haciendo que sea una isla y que además irá subiendo tanto que algún día se colocará en Alaska. Bueno, es lo que tienen pues estos movimientos tanto constructivos como destructivos. El problema de esta falla es que cada 150 años normalmente suele estallar y suele sacar una gran fuerza. El problema es que esto lleva sin ocurrir 300 años, entonces se espera que el próximo movimiento grande que tenga esta falla sea la acumulación de lo nunca antes visto. Entonces se piensa que va a ser el peor terremoto de la historia y los científicos han pensado que va a ocurrir en los próximos 30 años. Entonces la ciudad de Los Ángeles está en ese foco y posiblemente sufra una gran destrucción. Como señala aquí, esta falla de San Andrés está en el cinturón de fuego, que es lo que he dicho antes y veremos un poco más adelante, es esa zona de la Tierra que con el nombre de cinturón de fuego no atrae a nada bonito, vaya. Dejamos a un lado los terremotos para hablar de los tsunamis, que básicamente es lo mismo, pero su foco se produce en el mar. ¿Cómo se crea un tsunami? Pues lo vamos a ver, ¿no? Pero básicamente cuando se rompe la falla, cae ese nivel, el agua retrocede y esa es la pista de que nos dice que se aproxima una ola gigante.
que es lo que veis aquí, ¿no? Se produce esa ruptura, el agua retrocede, todo eso va creando unas ondas que si se le suma la retrocedida del mar provoca una ola más grande. Problemas de los tsunamis, aparte de lo obvio y de que además tiene réplicas y que además entre réplica y réplica, o sea, hablamos de olas gigantes, puede haber diferencias de cientos de kilómetros, o sea que no nos lo podemos llegar a esperar, es que cuanto más ande una ola gigante, más despacio va, ¿vale? Pero van ganando altura cuanto menos suelo tengan. Tenemos aquí pues una costa, entonces si la ola es así de grande, vamos a intentar ir manteniendo la misma, el mismo tamaño. Y es que va a ocurrir esto. Vamos a quitarle un poquillo de capacidad, ¿no? Un poco de desgaste, pero aún así sigue siendo pues bastante grande. El tsunami más devastador de la historia es a su vez el segundo terremoto más grande que lo hemos visto antes en la gráfica. Y es el que sufrió la costa índica el día después de Navidad. Fueron además entre 8 y 10 minutos de sufrimiento, donde murieron más de 2.600 personas. Y bueno, el gran ejemplo de esto es la película de Lo Imposible. El problema es que, aparte de que otra vez el foco fue en el mar produciendo un tsunami, es que fue tan en medio del océano, afectó a todas esas zonas que veis ahí. Y además, en el tema anterior dije que este tsunami y este terremoto provocó que la rotación de la Tierra incluso cambiara levemente, pero que cambiara. Y el ejemplo más reciente que tenemos es el de Japón, que os he dicho hace poco, y es que hubo olas hasta de 13 metros de altura. Aquí tenéis una imagen de cómo quedó parte de una zona de Japón. He querido poneros la recreación de Lisboa en 1755, ¿no? Para que veáis lo que se cree que pudo pasar, ¿no? Y es que, bueno, aquí veis la reconstrucción, ¿no? Ahí veis el foco en medio del mar y sus ondas sísmicas con la llegada, ¿no? de tsunamis a Lisboa. El terremoto también de por sí se notó porque, como sabéis, las ondas sísmicas pasan tanto por sólido como por líquido. Entonces, pues primero se produjo un terremoto y ya poco a poco pues fue llegando las ondas sísmicas atravesando el líquido, entonces pues creándonos ese tsunami. Podéis ver aquí también la reconstrucción de una antigua plaza del comercio. Y bueno, aquí es lo que he dicho antes, ¿no? Que al ser el Día de los Santos Inocentes, todas esas velas encendidas provocaron, ¿no? Pues lo que es el incendio también de la ciudad, ¿no? Pasamos ya al último destructor, ¿no? Que son los volcanes, ¿no? Es cuando básicamente otra vez una falla produce una grieta, ¿no? Y además debajo de esa grieta hay una cámara subterránea con magma. Entonces se produce la liberación de ese magma que poco a poco se va abriendo camino hasta que sale al exterior, ¿no? Entonces, para entender, ¿no? Cómo va saliendo poco a poco este magma, ¿no? Es que todos los materiales que van saliendo, ¿no? Se van acumulando, ¿no? Entonces, poco a poco pues, van creando ese cono y cuando se vuelve a producir, ¿no? Pues poco a poco ese cono, que ya son esos materiales que se han solidificado, pues va consiguiendo más altura. Y cuando se vuelve a producir lo mismo, pues igual. Y bueno, imaginaros que ocurre lo mismo, pero tenemos agua de por medio, ¿no? Y es que, bueno, al ir este magma no saliendo y a la vez pues ir creando ese cono, pues imaginaros que ese cono, ¿no? Pues va saliendo, ¿no? Y se vuelve a repetir el proceso de salida de magma y del enfriamiento de todo ese material. Y al final, ¿no? Pues es como se crean esas islas volcánicas, como es el caso de Canarias, el Teide. Aquí digo todo lo que sale, ¿no? De un volcán, ¿no? No solo esa roca fundida que básicamente es lava, sino gases, fuego, humo, ceniza, fragmentos de roca y de escoria. Es cuando se enfría fríamente, ¿no? Las burbujas de lava y se rompen. Bueno, ¿qué es esto que veis aquí, ¿no? Aquí a modo de curiosidad os he puesto que sus suelos son extremadamente ricos para la fertilidad de la agricultura y eso explica por qué muchas ciudades antiguas están a los pies de estos volcanes, como por ejemplo Pompeya, que ahora hablaremos un poco de ello. Hay tres tipos de volcanes, ¿no? Los activos, o sea que están vivos y se espera que en cualquier momento no puedan salir en erupción. Los inactivos o dormidos, que llevan bastante tiempo sin estar en erupción, tienen alguna actividad, como a lo mejor, por ejemplo, que se ve lava o salen gases, pero bueno, no se espera su erupción.
Y por último, los extintos, que llevan más de 2500 años sin funcionar y no se espera que funcione. Ahora, se ha dado casos de sorpresa. Y como siempre hago, ¿no? Pues hablo de las partes, ¿no? De cada cosa, aquí del volcán, ¿no? El cráter, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Es ese cono, ¿no? Que da salida, ¿no? En la parte superior, con forma de embudo, que da salida, ¿no? A los materiales, ¿no? El cono volcánico, ¿no? Que sería, ¿no? Esta forma, ¿no? Lo que es en sí esa montaña, que bueno, no lo explico porque lo he explicado hace poco. La chimenea, como la propia palabra dice, ¿no? Es esa salida, ¿no? Ese conducto, como viene aquí escrito, donde los materiales conectándose tanto del interior como del exterior pues salen de esta chimenea. También podemos encontrar, ¿no? Como veis, no solo este, sino otro por aquí, o sea, chimeneas secundarias, ¿no? Chimeneas laterales. Y por último, bueno, esta pequeña cámara aquí magmática, que es lo que produce básicamente que salga al exterior todos esos grandes sedimentos perjudiciales para la salud y bastante peligrosos. He querido señalar para acabar los volcanes más que considero más famosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Monte Fuji, que está en Japón, y es que es un icono nacional, y lo curioso es que no está dormido, o sea, que en cualquier momento podría volver a erupcionar. Su última erupción fue en 1707, o sea que en cualquier momento podría erupcionar, y de hecho se encuentra a 100 kilómetros de la capital, ¿no? Que es Tokio, pero aún así ellos contentos con su volcán. Y oye, precioso. Kilimanjaro es la montaña más alta de África, se encuentra en Tanzania, lo podéis ver de fondo en el Rey León, en Madagascar, en la segunda cuando se van a África. Y es que, a diferencia que tiene con el Monte Fuji, es que sí está dormido y siempre está cubierto de nieve. Bueno, he puesto casi siempre, pues ya sabéis, el cambio climático ya nos está fastidiando todo. He señalado Hawái en Estados Unidos, bueno, parte de Estados Unidos que no está en Estados Unidos, está en medio del Océano Pacífico. Y es que todas sus islas son de creación volcánica. En total tienen 5 y el más activo es el Kilauea. Además tienen los 2 volcanes más grandes de la Tierra. Y ya los 2 últimos, ¿no? He puesto el Vesubio, que bueno, lo importante no es el más importante de Europa, por ejemplo el Etna en Italia también es el más grande, pero he querido señalar el Vesubio por la historia tan impactante que tiene, ¿no? Y es que en el año 79 a.C., pues destrozó la ciudad de Pompeya y Herculano menos que Pompeya. Toda esta acción volcánica duró casi un día y hundió a Pompeya en más de 3 metros. Y la hundió, me refiero, a todos los materiales que saca este volcán, ¿no? Acabaron en la ciudad y no solo la destrozaron, sino que taparon 3 metros para que veáis todo lo que salió de este volcán. Y ahí está la ciudad. Ahí, siempre presente. Pero porque lo que decimos, al final toda esa tierra es bastante fértil y por eso estaba esa ciudad allí. Lo impactante es que se ha encontrado gente petrificada, ¿no? Por esta lava, como vemos esta persona aquí sentada, porque o no les dio tiempo a reaccionar. También se encuentra gente abrazada, ¿no? Que sí reaccionaron, pero decidieron no luchar por su vida. También hay una imagen de un perrito, me da mucha pena. Esa sí que no la quería poner. Y os voy a poner una recreación. Y es que podéis ver aquí, ¿no? La ciudad tan tranquila, un día normal. Vale, no problemas. Y ya a las 1 de la tarde ya empieza, pues no, esa humareda del volcán, en plan, problemas. Piensan también los leves movimientos de la tierra que crea el mismo volcán, ¿no? Se avecinan problemas. Van cayendo, ¿no? Esos materiales ya. Ya a las 3 de la tarde, ¿vale? Vamos a ver como el cielo ya no es un cielo de mediodía. ¿Veis toda esa zona, todo eso blanco que hay en los tejados? Eso es ceniza. ¿Veis todo lo que va cayendo del cielo? Material destructivo. No solo para los edificios, sino para las personas. Además, veis cómo va creando. Además, si no se congela bien ese material, puede llegar a tener fuego. Como vemos aquí. Y bueno, cada vez la humareda peor. Es tóxica además. Destrucción por todos lados.
Y bueno, ya lo impactante de esto no es como ya esa humareda se va acercando a la ciudad y dejando ya para nada vivo a sus alrededores. Y esto se produce a las 6 de la mañana, ¿no? Como vais viendo aquí, ¿vale? Y así es como va a acabar el vídeo, atrapándonos a nosotros. Ya está. Y así es como se destruye la ciudad de Pompeya. Bueno, y así es como queda. A mí es una de las historias más apasionantes de la historia antigua. Además está súper bien recogida toda la documentación gracias a escritos de la época. Y bueno, vamos a acabar de volcanes con el Teide, ¿no? Que es el pico más alto de España, que no de la península, que el de la península es el Mulhacén en Granada. Para que veáis, ¿no? Su altitud, lo que se ve desde el mar, ¿no? Esa impresionante montaña, que cuidado, no es una montaña. Problemas del Teide, que no está dormido. O sea, que como digo aquí, se prevé que en cualquier momento puede haber una erupción violenta. De hecho, su última erupción fue en 1909. Y además es el volcán número 3 más grande. Forma parte de una lista que creó las Naciones Unidas que se llaman los volcanes de la Tierra, ¿no? Y ahí aparecen los 16 más peligrosos. He señalado algunos, ¿no? El Etna, que es uno de Italia que no he señalado, que es el más grande de Europa, el Vesubio, que sí lo hemos señalado, el Teide, el Santorini, que además destrozó la ciudad pero hace también muchísimos años en Grecia, los de Hawái, etcétera, etcétera. Y ya acabo muy brevemente hablando, ¿no? Pues de por qué el título de esta sesión se llama así, el Anillo de Fuego, ¿no? Y bueno, también lo he explicado un poco al principio, ¿no? Pero es esa zona, ¿no? Que podéis ver aquí de la Tierra, donde el movimiento de la placa es más frecuente y a la vez es más peligroso, ¿no? Son ni más ni menos que 40.000 kilómetros. Y no es que tenga solo volcanes, sino que además sino que tiene los mayores supervolcanes de la Tierra, ¿vale? Esto hace que este cinturón, no, este anillo, llegue también a la Antártida, provocando que haya también volcanes en la Antártida. Y aquí, como ya última curiosidad, se concentran ahí el 81% de todos los terremotos del planeta. Como podéis ver aquí es donde se produjo ese foco, ¿no? Del terremoto del Océano Índico. El Japón está de lleno en esa franja. Aquí tenemos, ¿no? esa falla de San Andrés. Y ya está, y con esto acabaríamos lo que es tanto la unidad como la lección. Espero que no os quedéis con un mal sabor de boca. Y la única reflexión que podemos hacer de esto es que creemos que todo gira en torno a nosotros y para nada, en cualquier momento de la vida puede cambiarnos y por algún movimiento caprichoso de la madre tierra. Y es que ella es la que manda, no nosotros. Y bueno, pues nada, que espero no haber sido muy pesado, muy aburrido y nada, que ya sabéis que me tenéis aquí para cualquier duda. Así que nada, nos vemos en la siguiente unidad didáctica de geografía. Adiós.